Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarte otra vez en Diosidencias. Hoy tenemos a una super invitada desde Costa Rica, Fer Pacheco. Ella es docente y nos está acompañando en Diosidencias. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio. Es algo pues nuevo para mí, pero es un placer poder acompañarles y compartir un poquitito, un pedacito de eso tan maravilloso que Dios ha hecho en mi vida. No, gracias por ese tiempo, por hacernos un espacio ahí en la agenda para poder compartir esta hermosa historia. Así que Fer, el tiempo es todo tuyo. Adelante con esa Diosidencia. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, creo que, wow, qué diferente se siente tener como este tiempo para uno solo. Uno siente así como la luz o el reflector solo para uno. Pues, ¿qué les digo? Ha sido un camino largo, pero maravilloso. Podría empezar la historia de esa forma. Yo tengo 22 años. Yo nací en la iglesia adventista. Desde que nací, mi papá era el único y es el único adventista de la familia. Así que pues yo crecí más que todo pues acompañándolo en la iglesia, viendo cómo todo funcionaba. Siempre asistía de manera regular a la iglesia, con mi grupo de amigos, con figuras importantes que siempre me decían, ay, te vamos a poner a cantar, te vamos a poner a que leas un versículo, te vamos a poner en esta dinámica de la clase, etcétera, ¿verdad? Pero cuando uno es así de chiquitico, ¿verdad? Es un poquito más sencillo que a uno lo anden haciendo para todo lado, ¿verdad? Entonces que te digan, como que no hay vergüenza en ese momento, ¿verdad? Entonces a uno le decían, vamos a cantar, vamos a cantar. ¿Vas a leer un versículo? Voy a leer un versículo. Pero creo que tal vez uno crece de esa manera, pero ya después, al pasar los años, uno se da cuenta de que uno de verdad tiene que adquirir un compromiso con Dios, tiene que vivir una experiencia con Cristo. Y creo que eso ha sido de las cosas más impactantes de mi vida. Desde que yo me bauticé en la iglesia adventista a los 12 años. Recuerdo que en ese momento estuvo presente mi mamá, mi papá, ¿verdad? Mi mamá ya tiene bastantes años apartada de la iglesia, entonces de verdad que solo quedó mi papá en la fe. Entonces fue bonito tenerlos allí, ¿verdad? Pero más allá, lo más importante de esto era qué voy a hacer yo con esa decisión de entregar mi vida a Cristo, que para mí es la decisión más importante que el ser humano puede tomar. Una vez que yo decido entregar mi vida a Cristo, ¿verdad? Pues ocurren muchas cosas a mi alrededor y las personas dicen, ve, pero ¿por qué a usted le pasa esto? Si usted conoce a Cristo, pero ¿por qué a usted le está yendo mal? Si usted conoce la palabra de Dios, pero ¿por qué usted está sufriendo, no sé, que a veces había hambre, que a veces se sentía tristeza, soledad, pero ¿por qué a usted le pasan esas cosas si usted cree en un Dios? ¿Verdad? Esa fue la mentalidad que tuve al ir creciendo, ¿verdad? Y yo dije, wow, ¿qué impacto debe tener en mi vida que yo haya entregado todo lo que soy a Dios para que estas cosas me enseñen algo más? Porque ante los ojos humanos era como sentirse ahogado o sentirse bajo una presión de que no deberían pasarte cosas malas si crees en Dios. Entonces fue un poco controversial decir, sí, sí pasa. ¿Por qué? Porque lamentablemente este mundo no es bueno. Este mundo no tiene nada bueno que ofrecer. Entonces, gracias a Dios, lo tenemos a Él. Él es lo único bueno que tenemos acá. Él es el que hace de nosotros alguien importante. Y eso me caló, me marcó muchísimo desde ese entonces, ¿verdad? Entonces yo decía, de verdad que Dios tiene propósito para cada uno, porque lo que ve el ser humano a nuestro alrededor no es lo que verdaderamente nosotros vivimos. Porque si bien es cierto,
la persona, por ejemplo, que me vio en su momento pasar hambre o pasar angustia, soledad, yo decía, si yo me viera a través de un espejo, yo no me vería con ojos de lástima, yo no me vería con un sentimiento de estoy acabada, estoy derrotada, yo no sé por qué esto me pasa. Yo digo que nosotros, al haber entregado nuestra vida a Dios, podemos ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y eso me ha enseñado a mí el vivir en Cristo, ¿verdad? Lo digo y creo que es como mencionar no sé, una semillita de mostaza, el vivir la vida en Cristo, ¿verdad? Porque es algo inmenso que no se puede explicar y la mente finita humana pues no lo puede entender. Pero de lo que yo digo, sí, esto es vivir como Dios quiere, creo que me falta mucho por hacer, pero de ahí es donde he ido aprendiendo. Ahora, cuando estas cosas van sucediendo, ¿verdad? Uno dice, bueno, esto es como lo más malo que puede pasar, pero no, no es lo más malo que puede pasar, porque después uno ya sigue creciendo, entra a la vida adulta y vienen más dificultades, vienen más decisiones que te dicen, ¿soy yo o es tu Dios? ¿Verdad? Y wow, qué difícil. Como mencionaba Chris al principio, yo soy docente, empecé a dar clases desde los 17 años y ha sido un camino muy largo, pero puedo decir que ha sido un camino lleno de decisiones, lleno de decisiones. Y en todo ese camino, ¿verdad? Pues no solo me podía enfocar en que quería ser una docente, me tenía que enfocar en que tengo que ser una persona, que tengo que ayudar a los demás, que el mundo tiene necesidades, que yo tengo necesidades también, ¿verdad? Y cuán difícil es saber o atender a todas esas necesidades, ¿verdad? Cuando el mundo te muestra una forma diferente de atender a esas necesidades. Entonces yo crecí viendo tal vez a mi familia que las cosas no iban bien, crecí viendo a mi mamá que no le iba bien y llegué a un punto en el que yo decía, ok, no tengo a nadie, no sé qué hacer, no sé cómo arreglarle la vida a los demás. Inclusive llegué a un punto en el que yo decía, de verdad, yo estoy sola en esta lucha, en esta batalla, porque nadie más me va a entender, nadie más va a pensar como yo lo hago y nadie más va a saber de verdad lo que tengo que hacer. El ver a mi mamá alejada de la iglesia, el ver a mis hermanas alejadas de la iglesia y mi abuelita materna, ¿verdad? Ella es adventista, pero por limitaciones físicas ella no podía ir a la iglesia. Entonces yo decía, no puede ser posible que si Dios me ha dado a mí la capacidad de mover mis dos piernas, yo ahorita me quede sentada. Entonces, de verdad que yo puedo decir que mi lucha ha sido constante y sé que el enemigo sabe cuando uno es vulnerable, conoce esos puntos de quiebre, esos puntos frágiles que uno tiene. Dios mismo nos los dice en la Biblia, ¿verdad? Que entonces cuando soy débil, soy fuerte. Y yo no entendía ese versículo hasta que me tocó vivirlo, hasta que me tocó vivir en mi debilidad para saber o conocer mi verdadera fortaleza en Dios. Y bueno, así ha sido a lo largo de mi vida todos mis aspectos, ya sea en la parte familiar, en la parte del trabajo, en la parte de los estudios, en mi vida personal. Han sido decisiones en las que pues puedo darle el pase al mundo y actuar como alguien del mundo lo haría, o bien yo, conociendo a Cristo, ¿qué decisión tomaría? ¿Verdad? ¿Qué haría Jesús? Dirían en algunas partes. Puedo decir que de verdad he gozado de las bendiciones de Dios. Tal vez a este punto de mi vida yo he dicho, de verdad que he dejado pasar por alto tantas bendiciones de Dios, porque han sido demasiadas. Yo creo que yo no he visto ni la cuarta parte, así, y estoy diciendo mucho con la cuarta parte, no he visto ni la cuarta parte de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Tan solo el hecho de que yo me levante, pueda caminar, pueda subirme al carro, pueda manejar al trabajo y llegar con bien. Yo digo, ¿de cuánto me ha librado Dios estos 10 minutos que salí de mi casa? Entonces, es increíble saber cómo Dios de verdad tiene un campo de fuerza alrededor de nosotros y sé que ese campo de fuerza me ha traído hasta hoy. Porque yo hablo con muchas personas y las personas me dicen, es que, ¿cómo su vida ha sido así? ¿Verdad? ¿Cómo ha tenido tanto conflicto viendo la parte de su mamá, viendo la parte de su familia, viendo que su familia lucha? Tal vez ya ahora es como un respeto hacia lo que yo creo, ¿verdad?
pero antes que yo era chiquita sí era complicado, ¿verdad? Porque ellos decían, no, no, todavía no tome sus decisiones. Pero llegó el momento en el que ya me tocaba a mí decidir y yo decía, ok, ya no es si mi papá me lleva a la iglesia, ahora es que yo voy a la iglesia porque yo tengo que hacerlo, porque a mí me nace hacerlo. Yo decía, qué increíble que ahora es de verdad lo que yo voy a hacer por Cristo. Entonces, ha sido un camino bastante largo, pero hasta el día de hoy yo decía, ay Señor, es que de verdad mi vida ha sido como anormal. Han pasado tantas cosas y al final de todo solo puedo decirle, Dios ha sido demasiado bueno conmigo. De paso, después de que todas estas cosas pasaban, ¿verdad? Tanto en la iglesia, con mi familia, conmigo, el no haberme criado con mi mamá me dio el espacio de criarme con mi abuela paterna, que ella pues no era adventista, era católica. Ella falleció hace 2 años, ¿verdad? Pero ella fue la encargada de estar ahí para mí, de velar por mí, de acogerme, de ver que no tuviera hambre, que no tuviera frío. Yo decía, ok, ella es mi ángel aquí en la tierra. Yo sé que Dios nos rodea de ángeles siempre, pero yo decía, si hay un ángel que yo pueda palpar, yo creo que yo le asignaría esa posición a ella, porque era increíble lo que ella hacía, así sin importar, así desinteresadamente, me daba todo su tiempo, todo su amor, lo poquito que tuviera lo daba. Entonces yo sabía que de parte de ella siempre iba a sentir el abrazo de Dios. Inclusive al ella fallecer, yo decía, ella falleció hace casi 3 años. Ay, yo entré en una depresión tan grande porque yo decía, ay Señor Jesús, creo que ahora sí estoy más sola de lo que me sentí en algún momento antes. Y fue muy difícil, ¿verdad? Inclusive mi papá llamaba a la gente en la iglesia y les decía, es que ella no es ella, no es María Fernanda, no sabemos qué pasa, no sabemos cómo ayudarla, porque yo en ese momento perdí la motivación para todo, ¿verdad? Pero ahí mismo entendí, yo decía, ay, yo entiendo que el momento sea difícil, pero lamentablemente de esta vulnerabilidad se aprovecha el enemigo, ¿verdad? Porque yo decía, ya ni siquiera era que por mi dolor no fuera a la iglesia, ya era que no lo veía necesario. Entonces me fui dando cuenta que yo decía, de verdad, que ahora me toca a mí, solita, decidir por Cristo y yo sé que Él me dará la fuerza para la decisión que yo vaya a tomar. Cuando todo esto sucede, ¿verdad? Y yo empiezo a ver que tal vez ya mi abuelita, como ese abrazo de Dios que yo tenía tan cercano, ya no estaba. Uy, bueno, yo decía, bueno, ahora toca que ver qué pasa, qué sucede. Me acuerdo que en ese entonces yo fui a la casa de mi mamá, las cosas económicas pues no estaban nada bien, laboralmente mi mamá no estaba bien, se veía mucha necesidad en la casa de mi mamá, ¿verdad? En ese entonces ellas vivían en un apartamento y solo vivía una pareja de casados arriba y eso era todo, ¿verdad? Pero como que no dialogaban mucho, no era tan amena la relación, cada quien estaba por su lado. Recuerdo que ese día, ¿verdad? Yo llegué, estuve con ellas y pues no había que comer, ¿verdad? Entonces mi mamá decía que, bueno, ella iba a conseguir algo, ¿verdad? Y me acuerdo que en ese momento, cuando ella dice que iba a conseguir algo, le salió una llamada, tenía que hacer un mandado y yo decía, ay, qué congoja y qué impotencia de mi parte no poder ayudar, no poder hacer nada, no poder traer comida acá o no poder dar un poquito económicamente para ayudar y comprar aunque sea un pan, ¿verdad? Entonces, bueno, recuerdo que mi abuela se quedó dormida en la casa, mi mamá y mis hermanas y yo salimos a hacer el mandado. El mandado en realidad fue rápido. Cuando regresamos a la casa, vemos cada vez que uno entraba, digamos, del portón principal, uno podía ver como la ventana de la cocina del apartamento. Entonces, cuando vamos caminando, vemos que está mi abuela y mi abuela está como viendo unas bolsas, ¿verdad? Y nosotros decimos, qué raro, porque cuando nos fuimos no había nada. Y cuando nosotros llegamos, mi abuela tenía bolsas de comida, pero eran bolsas del súper con alimento, con víveres, ¿verdad? Habían cajas de leche, había cereal, había arroz, había ensaladas para hacer, ¿verdad? Lechuga, tomate. Y nosotros, ¿y esto? Entonces mi abuela dice, yo estuve dormida todo el tiempo. Las bolsas nada más aparecieron acá en la cocina.
Después de un rato, ¿verdad? Nosotros dijimos, bueno, solo pudieron haber sido los vecinos. Entonces nosotros decidimos pues hablar con ellos y decirles que efectivamente se habían sido. Ellos nos dicen, sí, mira, estábamos en el súper y decidimos pues traerle algunas cosas. Y wow, ellos nos dijeron, no sabemos si lo necesitan, pero aquí está. Y yo digo, qué increíble es Dios, ¿verdad? Porque yo solo pensaba, ¿usted podría contarme qué sintió en su corazón para traernos esta comida? ¿Verdad? Obviamente no se lo pregunté, pero es algo que bueno, creo que ya no me lo pregunto, lo he llegado a vivir. Cuando Dios pone algo en el corazón, ¿verdad? Él pone el querer como el hacer, ¿verdad? Y es algo inexplicable, algo que tal vez yo no pueda decirte, mira, es que lo leí. No, no, solo lo sentí y lo hice. Y eso fue lo que hizo esa familia. Ellos sintieron que Dios les decía a ellos les hace falta. Y desde que esa comida llegó, yo dije, de verdad que aunque la persona que yo vea en algún momento como un ángel y tal vez puede que ya no esté, Dios nos rodea de su amor, de su abrazo eterno, siempre, siempre. Y desde ese momento yo decía, de verdad que yo aquí en esta tierra estoy más que solo para vivir. Yo de verdad tengo que ser una mano de Cristo en todo lo que yo haga. De ahí pues ya surgen mis temas de ser docente y demás y de ver cómo ayudar. La gente me decía en algunos puntos que yo como que tenía una necesidad de hacer lo que Cristo hacía, ¿verdad? De estar ayudando y de estar viendo cómo él arreglaba la vida de los demás. Descubrí que no puedo hacerlo. Hasta cierto punto, pues, tal cual, pues no soy Dios, no lo puedo hacer. Pero yo decía, de verdad que sí, yo tengo que sudar la gota en ver cómo ayudar, en hacer que esa persona pueda sentir el abrazo y poder escuchar la voz de Dios de nuevo, yo lo voy a hacer. Porque en mi momento que pude sentir más soledad fue cuando Dios más me habló. Entonces, de verdad que fue así como, wow, demasiado increíble. Y por si fuera poco, que lo viví allí con mi mamá, después estando con mi papá, me pasa la misma situación, ¿verdad? Es que yo digo, de verdad, el enemigo sabe cuándo, el enemigo sabe cómo. Y recuerdo que iba con mi papá en el carro y yo le decía a mi papá que ya no tenía más meriendas, ¿verdad? Y que pues no tenía que preparar tal vez para llevarme para el trabajo y así. Y él abrió su corazón para decirme, mira, es que pues ahorita no se puede. Y si hay una frase que yo le tengo a mi papá así como frase de vida, es cuando se puede, se puede. ¿Verdad? Entonces que él se abriera y me dijera, mira, fíjate que ahorita no se puede. Yo entendí, yo dije, está bien, no se puede. Claro que yo me sentí súper mal y otra vez impotente porque yo decía, oh Dios, no se puede, no puedo hacer nada. Recuerdo que íbamos en el carro, él se orilla, ¿verdad? Por un súper, porque él me dice, mira, tal vez no puedo comprarte las meriendas de la semana, pero podemos solucionar para mañana. Anda, puedes comprar, no sé, un fresco y una galleta, ¿verdad? Lo que ocupes para mañana. Me recuerdo que yo me bajé el carro con 2,000 colones, ¿verdad? No sabría exactamente cuánto es eso en pesos, pero bueno, es poquito dinero, es poquito dinero. Literalmente me alcanzaba como para el jugo y la galleta. Yo me bajo el carro, ¿verdad? Y yo digo, wow, al final mi papá me dijo, no se puede, pero ay, su corazón decía, aunque no se pueda, tengo que dar un esfuercito más. Entonces recuerdo que fui al súper, lo compré, me vuelvo a montar en el carro. Cuando yo me monto en el carro, yo le digo, pa, eso fue lo que compré, listo. Y en eso que yo ya, ¿verdad? Dejo de hablar con él y ya vamos a arrancar, el carro se mueve. Pero no era que mi papá había arrancado el carro, entonces mi papá hace una cara de, ay, no puede ser. Y entonces yo me le quedé viendo y yo, ¿qué pasó? Entonces me dice, es que la persona atrás nos chocó. Y yo, pero yo ni lo sentí, ¿verdad? Entonces ya nos bajamos del carro. La persona de atrás estaba súper apenada con nosotros y nos dice, ay, no, perdón, de verdad, fue sin querer. Nosotros todos estábamos estacionados, ¿verdad? Puede que el carro se le haya ido un poquitito y ella no lo haya sentido. Y bueno, pues eso pasó. Pero mi papá se baja y le dice, mira, pues nada le pasó al carro, no te preocupes. Pero al momento en el que nosotros ya nos vamos a subir al carro de nosotros, ella nos dice, no, yo no puedo dejar las cosas así, vengan a mi casa un momento. Entonces recuerdo que vivía a los 5 minutos,
nos fuimos a la casa de ella y sacó, creo que eran como $100 y nos los dio y nos dijo: de verdad, lo lamento, pero bueno, es mi responsabilidad, de verdad fue mi error. Y recuerdo que mi papá y yo íbamos así como callados todo el viaje, pero al mismo tiempo nuestros corazones no cabían del gozo hacia Dios, porque de verdad hay un himno que es mi favorito, lo he cantado varias veces en la iglesia, se titula Dios sabe, Dios oye, Dios ve, y les puedo decir que vivo ese himno todos los días me doy cuenta de que Dios está allí viendo, escuchando, Él sabe, y de verdad, así como Job, no importa, ¿verdad? Obviamente a nosotros sí nos va a importar, pero si pierdes a tu familia, si pierdes tu trabajo, si no tienes que comer, si no tienes que ponerte, ¿verdad? Que ahí nosotros decimos: ay, no, lo perdí todo. Pues déjenme decirles que sí, todavía nosotros tenemos esa fe de que ahí está Dios, lo seguimos teniendo todo. Y qué difícil es darnos cuenta de esto, ¿verdad? De que ya no hay esperanza, pero es tan importante saber que tal vez ya no hay esperanza terrenalmente, pero eternalmente tenemos una constelación de oportunidades, un universo de oportunidades. Entonces, desde ese momento yo he vivido mi vida sabiendo que no es en vano el trabajo que hago acá, que no estoy sola, por más de que terrenalmente no tenga nada, celestialmente tengo un Padre que me provee de todo y más, que cuando las cosas son difíciles, ay, de verdad Dios te va a compensar por eso. Y bueno, podría también testificar de todo lo que Dios, así como ya testifiqué cosas tan maravillosas, podría seguir testificando de cuando dije: qué situación más dura. Dios me dijo: aquí tiene un descanso de todo esto que está pasando, porque Dios sabe por lo que pasamos, Dios ve lo que nos cuesta, Dios sufre con nosotros, pero Dios se alegra con nosotros también y quiere que la mayoría del tiempo estemos alegres. Lamentablemente en este mundo pues a veces no se pueda, pero de parte de Dios siempre vamos a tener una mano, un abrazo y una voz que nos diga: aquí estoy. Y si yo estoy aquí, bueno, todo es posible. Y quiero ir tal vez finalizando este resumen mío con mi versículo favorito, que es Filipenses 4:13. Es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede que sea un versículo muy común, puede que muchas personas lo conozcan o hasta hablando: no te preocupes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Puede que ya sea algo diario de la vida, y me encanta que sea algo diario de la vida, pero yo sí quisiera profundizar en que cuando Dios dice todo, es todo. Y ojalá fuera que solo se los digo, pero hasta este momento de mi vida lo he vivido. Así que ese versículo no solo es mi favorito porque lo escuché, porque suena bonito, porque tiene bonita letra, sino porque Dios lo ha puesto como un sello en mi vida. Y es una promesa, una de tantas que Dios ha hecho, pero esa es una de las promesas que más he podido vivir desde que yo no solo acepté en mi vida a Cristo, sino desde que decidí que aun cuando las dificultades azoten o estén el mar bien furioso, sé que hay un Dios que puede calmar las aguas, sé que hay un Dios que me puede ayudar a cruzar el desierto, y que aunque lo pierda todo, si sigo teniendo a mi Dios, lo voy a seguir teniendo todo. Así que pues este es un pedacito de mi historia. Muchas gracias, Fer, muchas gracias. Qué linda historia y qué, se puede decir que difícil, ¿no? De repente empujar contra la corriente cuando tú eres la única con ciertas creencias, con ciertos ideales, pues siempre es un poquito complicado. Y luego cuando escuchaba cómo se va desenlazando todo, cómo poco a poco empiezas a ver los destellos de su amor, yo le podría llamar así, en las pequeñas cosas que uno a veces no se imagina. Por ejemplo, cuando pasa esto de la despensa, se me hizo interesante, como tú dices, qué le puso o qué sintieron esas personas para decir: hoy, no la semana pasada que estuve haciendo el súper, sino hoy quiero llevar esta despensa a estas personas. Y luego cuando todo parecía de que bastante difícil escuchar, ¿no? Que de repente no había para tener esa provisión de alimentos para el día siguiente, para la semana, tu papá toma pues lo mucho poco que tenía y te lo comparte para que tú no puedas pasar como es el amor de padre, ¿no? Pues pasar esos momentos pues de hambre y tengas un poquito
algo que llevar a tu trabajo, tus actividades. Él toma todo, que más o menos eran como 3.5 o 3.8 dólares. En pesos mexicanos serían como 70 pesos. Y vas, haces provisión, pues me imagino que preocupada con tus propias ideas, pensamientos. Yo sé que en esos momentos difíciles a veces uno siente que está solo, que no hay nadie más. Aunque confiamos en que Dios va a proveer, pues el hambre se siente, el dolor se siente, la tristeza se siente, la ansiedad se siente, pero te mantienes. Y algo negativo, me encanta cómo trabaja Dios y por eso existe este podcast y por eso me fascina escuchar esas historias, porque algo tan negativo que es, ok, vas, te subes, te chocan, pero cómo a esa persona se le va el pie, ocasiona esto y al final hay un desenlace increíble que es ten $100 para cubrir ciertas necesidades que ustedes tenían. No sabían cómo iba a llegar, pero Dios ya tenía todo acomodado y es como me encanta. A mí me encanta cómo trabaja Dios y muchos pueden decir coincidencia, muchos pueden pensar que es eso, pero Dios no juega a los dados y cada cosa que nos sucede en nuestra vida tiene un propósito. Yo siempre creo que cada persona que nos topamos, cada persona con la que llegamos a convivir o cada persona con la que llegamos a interactuar por alguna razón, sea tanto positiva como negativa, es porque Dios lo permitió y Él está viendo un propósito más allá de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Y eso me encanta de las diosidencias. No sé si para ir terminando quieras dejarnos algo así cortito, una frase. Sé que nos compartiste tu versículo. No sé si quieras agregar algo más, así cortito, que nos quedemos de este episodio. Bueno, así como mencionabas, una de las frases que me gustó de todo lo que has dicho, Cris, es que Dios no juega a los dados. No estamos acá porque, ay, me tocó, ¿verdad? De verdad, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y no lo digo porque haya nacido en la iglesia. Sé de personas que no nacieron en la iglesia, tomaron la decisión, pues, en algún momento de sus vidas, pero ellos se han dado cuenta que desde antes de haber tomado la decisión, inclusive pudieron haber gozado de todo lo que Dios diariamente les daba. Entonces, de verdad, sé que no es fácil. Las cosas se ponen aún más difíciles, inclusive cuando ya aceptas a Cristo y piensas que todo está bien, pues ahí es donde viene la verdadera prueba de cuánto estás dispuesto a hacer por Él, ¿verdad? Y de igual manera, no necesariamente solo a ganar, cuánto estás dispuesto también a perder. Pero creo que ya lo último era, de verdad, si estamos dispuestos a vivir por Cristo, pase lo que pase. Perfecto, me gusta mucho. Muchas gracias por compartir este mensaje. Y para ti que nos escuchas, no olvides seguirnos, no olvides escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos como diosidencias.podcast. Ahí puedes escribirnos para que podamos programar y grabar tu historia si deseas compartirla. Y también, ¿por qué no? Síguenos en Spotify o en alguna aplicación donde escuches este podcast. Síguenos, compártelo, califícanos porque eso ayuda a que más personas puedan escuchar este bonito proyecto. Y Fer, pues muchísimas gracias por el tiempo, por la historia, por el mensaje, por compartir parte de tu historia. No queda más que seguir firme, confiando en que Dios tiene un propósito mayor que quizá ya lo está cumpliendo y quizá hay cosas increíbles que van a pasar y que va a cumplir en tu vida que ni te imaginas. Entonces, a seguir en esa lucha y como tú dices, lo importante no está aquí, sino lo importante está por venir y es allá en esa vida eterna que, si Dios lo permite, algún día podemos estar todos juntos conviviendo. Así que muchísimas gracias. El micrófono queda abierto para ti siempre cuando quieras escribirnos, compartir otra historia, pero pues ahorita queda más que despedirnos. Un abrazo. Muchas gracias, Cris. No, a ti. Bye. Chao. Hasta luego. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.